Voy a tomar lectura, Juan 18, versículo 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Estamos viendo hoy precisamente, ayuda mucho a entender el sermón que acaban de escuchar, que predicó el pastor Javier, donde está hablando de la obediencia activa y la obediencia pasiva. La obediencia activa de Cristo es la obediencia a la ley, que nunca violó la ley, el que no cometió pecado. Pero ahora vamos a ver su obediencia pasiva. Por nosotros se hizo pecado. Como Él, en su obediencia pasiva, va a la cruz y pasa lo que vamos a ver ahorita. Entonces, sin esta obra en la cruz, sin esta obediencia pasiva de Cristo, nada de la doctrina que se oyó ahorita y todo eso tuviera valor. Porque si Cristo no resucitó, y luego, eso es todavía la parte más importante, por eso se dice que el momento más trascendental de la historia del Evangelio es la resurrección de Cristo. Eso que es, vamos a continuar con eso. El texto de apoyo es el justo por los injustos, primera de Pedro 3:18, porque precisamente es lo que vamos a ver a Cristo ante tres tribunales, tres personas enjuiciándolas, tres grupos de personas. Ya vimos que estuvo frente al juicio religioso, donde los líderes religiosos lo declararon culpable. Ahora vemos que va a estar ante el próximo juicio, sería ante el gobierno, ante un juicio político, ante un juicio civil. Y por último, también el pueblo tuvo su parte. El pueblo se le dio la opción de crucificarlo o soltarlo, y el pueblo tomó la decisión también de que sea crucificado. Eso es lo que vamos a ver Jesús ante estos tres juicios que enfrentó en el mundo para hacer posible su obra pasiva de amor y así redimirnos. El texto de apoyo es primera de Pedro 3:18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Son esos textos que debemos de atesorar el resto de nuestras vidas. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esa es realmente la historia que estamos viendo. Este es el mensaje, esa es la doctrina de esta muerte de Cristo en la cruz. Y eso es lo más importante. Lo vamos a ver en 4 encabezados. Jesús juzgado y condenado a muerte por los líderes religiosos. Ya vamos a ver el veredicto del concilio, del Sanedrín. Jesús ante Pilato. Y luego vamos a ver Jesús ante la multitud. Y por último, Pilato rectifica la inocencia de Jesús, que no es otra cosa más que el Evangelio de Juan, dando mucho más información acerca del juicio ante Pilato que ningún otro evangelio. Comenzamos. Jesús juzgado y condenado a muerte por los líderes religiosos. Juan 18:28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Increíble. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Primero me voy a concentrar en esta parte. Algo ocurrió antes de llegar con Pilato. Un paréntesis para explicar algo que Juan omite, pero los otros evangelios, los sinópticos no, que es Jesús ante el concilio y el Sanedrín. Después que estuvo ante Anás y ante Caifás, te esperaron que amaneciera un poquito tempranito y se reunió el concilio para determinar cuál fue, a dónde llegaron. Tenía que ser de día para determinar cuál fuera el veredicto religioso. Y en Marcos 1, versículo 1 nos dice, muy de mañana, tempranito, hablan algunos de las 6 de la mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes, después de que ya estuvo ante Anás y Caifás, dice, con los ancianos, con los escribas y con el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. O sea, tuvieron un concilio. Todo
Toda la jerarquía religiosa estaba presente ahí, así tomaron esa decisión. La historia lo rectifica en Hechos 2:23, dice, a este entregado por el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. Llevaron a Jesús atado. O sea, desde ahí lo atan. Y lo irónico es, mientras los sacerdotes le ataron, él estaba atando al padre de ellos, que era Satanás, al hombre fuerte. Está Cristo realmente venciendo. Él está siendo atado, pero al mismo tiempo él está atando a Satanás. Él está destruyendo a su padre, que es el diablo, como se los había dicho antes ya. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. La máxima hipocresía del mundo es la religiosa. Es la más difícil de detectar. Es horrible a dónde llega el cinismo religioso. Y lo podemos ver con el mismo Judas. Lo podemos ver qué tan difícil es cuando uno pretende hacerle una falta a un hombre religioso y que moralmente, aparentemente, ser un bueno. O sea, la gente no puede entender, no puedes hablar en contra de él. ¿Cómo te atreves? Ese hombre nunca ha tomado, nunca ha dejado a su mujer. Mira la forma en que se dirige. Es un santo de Dios. ¿Cómo te atreves? No se puede hacer eso. Y es difícil aceptar algo así, y no nada más para nosotros. Ya les hablé de esto, pero me interesa mucho para que vean hasta dónde puede llegar la hipocresía religiosa. Mateo 26, versículo 23. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. O sea, más claro no podía quedar esto. Y mojando el pan, miren a Jesús mojando el pan, dice, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tú me preguntas, ¿quién es el traidor? Yo mojo el pan, se lo entrego a Judas Iscariote. Míralo, aquí está, este es. Pero fíjese lo que pensaron ellos. Bueno, parece que todo quedó claro. Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Más claro no se podía pensar. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero miren esto. Versículo 28, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. O sea, a pesar de que, no preguntaron directamente quién es el traidor. Jesús no dice, ahorita te digo quién es. Mira, voy a mojar el pan, al que se lo des es. Pero cuando ya dijeron que era Judas, no, aquí te equivocaste, Cristo. Aquí te equivocaste, Dios. Judas no le hemos conocido ninguna tacha, es perfecto. Es perfecto, dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres, o sea, cualquier cosa menos que Judas sea un traidor. No se puede. Cuando llego, a mí me ha pasado que a veces critico algo en algún pastor, en un hombre de Dios, ¿sabes qué? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Qué dicen de Billy Graham? Ese hombre era un santo. Ese hombre era un santo. Es que se van por otro lado. Así que la hipocresía religiosa no tiene límites. No que la maldad de Judas haya tomado a Cristo por sorpresa. No, él sabía quién era. Él en todo esto tenía el control, que es lo que Juan quiere destacar. Proverbios 16:4 dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Aún al impío para el día malo. Aún a Judas para ese día. Dios estaba en control. Continuamos. En cuanto a la hipocresía de los líderes religiosos, tampoco se les salió de control a Jesús, ni le era desconocida. Cada rato les decía eso. Mateo 27:6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Hipócritas, estaban matando al Dios encarnado, estaban sobornando a un hombre para hacerlo y no querían contaminar. Como lo que dicen ahí, no querían entrar a la residencia de Pilato para no contaminarse, porque eran tan puros, no se querían contaminar. ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía! Mateo 23:13 dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. No los dejan. A eso llevan a la gente, a condenarla. Guías ciegos
que coláis el mosquito y te tragas el camello. ¡Wow! ¿Qué clase? Porque te imaginas qué hipocresía. ¿Hasta dónde llega? No podemos entrar para no contaminarnos. Están matando al bendito Dios encarnado que no cometió pecado y no se quieren contaminar entrando a esta residencia. Apesta eso. Apesta eso. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia. Eso es la podridumbre de la religión. Estos determinaron, entreguémoslo. Eso es el concilio. Aquí está, con toda su santidad. Así que el primer juicio, Jesús ante los líderes religiosos, declarado muerte. Vamos a ver lo que sigue. Jesús ante Pilato. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Es como si dijera, realmente, si este no trajera en sí los pecados de todos los creyentes, ¿por qué? Porque realmente eso es lo que ocurrió. Claro que ellos lo dijeron acusándolo que él era injusto, nunca había pecado. Pero realmente detrás de esas palabras había algo de verdad que ellos no sabían. Que realmente Cristo sí era un malhechor. Porque llevó el pecado tuyo y mío de todos los que creemos en Cristo y que vamos a ir al cielo. Y por esa razón Cristo fue llevado como un malhechor porque realmente lo era. Hay muchas paradojas, muchas ironías aquí. Vemos este texto de Hechos 4, dice, ¿por qué se amotinan los pueblos contra Cristo? Este triple juicio, lo vamos a ver, que Pedro mismo le dijo aquí en Hechos 4, 24, dice, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, fíjate esta profecía, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Aquí están todos, el pueblo amotinado, los príncipes de la tierra, los líderes religiosos contra Cristo, como lo dice aquí el texto. ¿Por qué? Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles, el pueblo de Israel. ¿Ves? Aquí están lo que estamos viendo. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo en la soberanía de Dios. Todo en la soberanía de Dios. Con esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos resaltando la deidad de Cristo, aún ante esta debilidad, aún ante este juicio. Cristo era soberano, estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. Versículo 31. Entonces les dijo Pilato, también vosotros, tomadle vosotros y juzgadle, según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. O sea, la razón por la que ellos fueron ante Pilato era porque estaban bajo un imperio. Y en el imperio romano ellos no podían dar muerte a nadie, aunque era un juicio religioso, necesitaban la aprobación de Pilato. Y por eso estaban ante él. Así que aquí vemos bien clarito algo que voy a combinar, porque siempre está la interrogante. ¿Por qué Juan habla tanto de este juicio como Pilato? Porque ¿qué es lo que estamos viendo? Y lo voy a ilustrar con el libro de Apocalipsis, con alegorías que mismo Juan usa de Apocalipsis. ¿Cómo Juan mira esto? Esto que estamos viendo aquí no es otra cosa que las dos bestias de Apocalipsis 3 en acción. La bestia terrestre no puede hacer nada sin el permiso de la bestia marina. Por eso dice, nosotros no podemos darle muerte. Necesitamos que tú me lo autorices. Porque la bestia terrestre, que es el falso profeta, todo lo que hace, lo hace con permiso de la bestia que sale del mar. Y la bestia que sale del mar es la que levantan los pueblos. Por eso sale del mar, las muchedumbres las hacen. Los votos de los hombres los ponen en el poder. Mira lo que dice Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Realmente habla como el diablo.
está sirviéndole al diablo, dice. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, nosotros no podemos darle muerte. ¿Por qué? Porque ejerce toda la autoridad de la primera bestia, de la bestia que sale del mar, los reyes de la tierra. En presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Por qué esta bestia sale del mar y esta de la tierra? Bueno, la del mar ya les dije, son los votos del pueblo los que eligen a los reyes y los ponen en eminencia, los ponen a gobernar. Pero esta bestia terrestre es porque no predica el reino de los cielos, predica un reino terrenal, lleva a los hombres a adorar a la bestia, no a adorar al Dios del cielo. Entonces por eso es terrestre, es de la tierra. Estos religiosos falsos solo ven el aquí y ahora, ven la prosperidad aquí en la tierra, siempre están dándole a la gente algo terrenal, pero el reino de Cristo es celestial, es espiritual y está en los cielos. Versículo 32, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. En todo está en control. Jesús en cumplimiento de la palabra, él mismo lo dijo en Mateo 20, 17, sabiendo Jesús, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, ahí está el primer juicio, y a los escribas, el concilio, y lo condenarán a muerte, eso pasó, y le entregarán a los gentiles, al pueblo, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Todo está bajo control. Está bien claro, por eso dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho. Él se lo había dicho. Versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? El pretorio era su residencia. Es donde él estaba, ellos comenzaban a atender juicios como hay de las 7 de la mañana, algunos hablan hasta las 12 del día, por eso después del concilio fueron al pretorio a hablar con Pilato. Aquí no se sabe cuál de estas dos bestias manda, ya que ellas mismas se traicionan. Esa relación de estas bestias, que no es otro que están parodiando la unión de Cristo y la iglesia. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Ellos aquí también vemos estas dos bestias que aparentemente están unidas, pero en una relación ilícita. Porque Apocalipsis 17:1 habla de ellos, dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, que es la religión falsa, el falso profeta que estamos viendo aquí. Los líderes religiosos, la que está sentada sobre muchas aguas, ahí se sienta ella, por el poder que le da el que controla las aguas, que es el gobierno, se sienta sobre muchas aguas. Cuando la iglesia católica realmente se sentó sobre las muchas aguas fue cuando el mismo gobierno le dio el poder para que lo hiciera, cuando se unieron, cuando entraron en ese matrimonio ilícito. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Aquí está, es una fornicación. En cambio, la unión con Cristo en la iglesia es una unión santa. Y esta es una fornicación. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y han arrastrado todo eso con su fornicación inmunda. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. ¿Qué es lo que estás viendo? Eso, que no se sabe quién manda a quién. ¿Por qué? Porque una bestia no se dirige como un caballo. Aunque la mujer va arriba de ella, parece que la mujer tiene el control. Pero no, aquí la mujer dice, yo no puedo darle muerte. Tú dilo. Y aquí vemos a la bestia. Herodes representa a la bestia, todo el imperio del gobierno, y la mujer representa la falsa religión montada arriba. Van unidas en una unión ilícita, en una unión de fornicación. Versículo 35. Pilato le respondió, ¿yo soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino es el reino de los cielos y es un reino espiritual. Aquí está la diferencia. La bestia sale de la tierra. Su reino está centrado en la tierra. Pero el reino de Cristo es espiritual y está centrado en el reino de los cielos. El evangelio que nosotros predicamos es el evangelio del reino de los cielos. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí estoy. Mateo 23. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos. Lo cierran, porque ellos enfocan a la gente al reino terrenal. Cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros. ¿Por qué? Porque prefieren servirle al César. Ellos dicen, no tenemos más rey que al César. Prefieren servirle al César y ni dejas entrar a los que están entrando. Jesús da las llaves del reino de los cielos a los apóstoles. Por eso lo está preparando, como lo vemos en esta parte. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Después de esa declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ese es el reino de los cielos, no el terrenal. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Solo aquí en Mateo Jesús habla 32 veces acerca del reino de los cielos y pronuncia 12 parábolas acerca del reino de los cielos. Y las parábolas son el hombre que sembró la buena semilla, el grano de mostaza, la levadura, la parábola del tesoro escondido, la perla de gran precio, la red echada al mar. En todas estas dice, el reino de los cielos es como la parábola del padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, la parábola del rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, la parábola de la viña, la parábola de los convidados a las bodas, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Todas esas dice, el reino de los cielos es como, para que vean lo importante del reino de los cielos. Con contraste, ¿a dónde enfocan los falsos maestros? A un reino terrenal. Jesucristo le dicen, maestro, mi hermano no me quiere dar herencia. ¿Y a mí quién me puso a repartir herencias? ¿Me entienden? Y en cambio aquí los pastores se creen que pueden resolver todos los problemas. Ahí vienen las mujeres a contarle hasta intimidades, pues también son sexólogos. ¡Qué asquerosa cosa! Mi asunto es el reino de los cielos. Aquí yo no tengo que resolver nada. Yo me concentro en lo que Dios dice. Versículo 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Mi reino es espiritual y su trono tiene como base la verdad y la justicia, le dijo Cristo prácticamente a este hombre. El reino de Cristo se basa en la verdad, versus el anticristo, que echa por tierra la verdad. Es una de sus características. Dice, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Juan 14, 6 dice que Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es el reino de Cristo, un reino basado en la verdad. Versículo 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Cristo no respondió. ¿Por qué Jesús no respondió? Marcos 15, 3, hablando de este mismo asunto en el paralelo, dice, a los principales sacerdotes, y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Porque no respondía. Mira, ¿de cuántas cosas te acusan? Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Jesús se calló no por falta de argumentos, sino por nuestros pecados, que ya estaban sobre él. La narración de Lucas nos informa más. Jesús ante Herodes tampoco responde nada, porque Juan y ningún otro evangelio habla que enfrentó un juicio ante Pilato y también ante Herodes, y luego Herodes lo remite a Pilato. Pero eso lo dice Lucas. Lucas 23, 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Es aquí donde vamos. Dice, pero ellos profiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Y aquí está, Galilea. Se le prendió el foco a Pilato. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Dijo, aquí me quité este problema de encima. Lo avienta. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle,
porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Él nada le respondió, sigue lo mismo. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreciaron, escarnecieron, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. No encontró nada. Jesús guardó silencio. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban en enemistad entre sí. Esta unión está profetizada y su parte del plan divino de Dios, y forma parte de ese plan. En Hechos 4:27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo. O sea, en esta ciudad, allí estaban por casualidad, no casualidad, sino por plan divino. Se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Pilato, con los gentiles, el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediese. Ahí están otra vez unidos. Así que vamos aquí a lo que ocurre. Jesús ante la multitud. Le falló a Pilato aventarle la bolita, como decimos nosotros, a Herodes. Ahora vámonos con el pueblo. Dice, oye, ¿yo cómo me quito esto de encima? Yo no puedo matar a este hombre. Pilato era supersticioso. Su esposa le había dicho, soñé un sueño. Dice que ese hombre es un justo, es un hombre de Dios. Y Pilato era un hombre malvado, pero supersticioso, y le tenía un temor a Jesús. Le temía a Jesús. Y no hallaba cómo deshacerse de eso, pero era la presión tan grande y el amor a su puesto. Eso es lo que lo tenía. Entonces estaba él entre este debate y ahora vio la oportunidad. Ya me falló con Herodes, ahora déjame intentarlo con el pueblo. Versículo 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Vamos a ver los hipnóticos para complementar el perfil de Barrabás. Primero miremos lo que añaden los hipnóticos. Marcos 15:7. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidios en revueltas. Amotinaba al pueblo, hacía motines, revueltas. Era un hombre sanguinario. Lucas también nos dice algo. Lucas 23:19. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad. Había dado un golpe de estado. Por un homicidio, asesino. Marcos 15:9 dice, Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Él no hallaba cómo zafarse de esto, sabía que había pura envidia. Mas los principales sacerdotes, oigan esto, incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. ¿Ven lo que hace la falsa religión? Incita al pueblo ¿a qué? Al reino terrestre, no al reino de los cielos. Pero al mismo tiempo están cumpliendo el plan soberano de Dios. Al hombre le molesta decirle que es que el libre albedrío. No, que el libre albedrío no somos robots, no existe. Pero Dios es soberano, dejando que hagamos cada quien lo que nos dé la gana sin que su plan se haga. Él hace lo que Él quiere, aún dejándonos hacer nuestra propia voluntad. Como lo vemos aquí. Ellos dijeron, mira lo que le está diciendo, a dónde los manda, pero era la voluntad de Dios. El falso profeta incita a la multitud a adorar a la bestia, que es el anticristo. Apocalipsis 13:12. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿De qué bestia estamos hablando? De la terrestre, que es la falsa religión. Pero ejerce toda la autoridad de la primera bestia, y en presencia de ella, y hace que la tierra, y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal es sanada. ¿Por qué dijeron a Barrabás y no a Cristo? Porque los líderes le incitaban, hace que la adoren. ¿Quién lo hizo? La bestia terrestre, el falso profeta. Él lleva la adoración a un reino terrenal. Pedro, después de resucitar un paralítico, les dice que no fue con su poder que hizo eso, sino el Dios de Abraham, el cual cambiaron por un homicida, al cual cambiaron por un homicida. En Hechos 3:13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle libertad.
Pilato había resuelto ponerle en libertad. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos. Acabó con ellos en ese momento. Es terrible lo que hicieron. El justo por los injustos es el texto de apoyo. Suelta al injusto y condena al justo, pero estaba en la bendita soberanía de Dios. Dios sigue en control. Continuamos. 4. Dice, Pilato ratifica la inocencia de Jesús. Juan, como ningún otro evangelio, nos da más información del juicio de Pilato. ¿Por qué? Esa es la respuesta y lo que vamos a investigar. Juan 19, versículo 1. Ya brinqué a Juan 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. O sea, fracasó Pilato intentando salvarlo. Le falló con Herodes, le falló con el pueblo. Y aquí continúa. Si todo estaba profetizado, Jesús sigue en control. Miqueas 5:1, hasta esto que está pasando aquí, esta bofetada, todo lo que estamos viendo, me impactó este texto. En mi estudio que hago de ir leyendo la Biblia en forma consecutiva, me encontré este maravilloso texto de Miqueas 5:1. Dice, rodéate ahora de muros, hija de guerrero. Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Y diría, ¿y quién te dice que ese es Jesús? ¿A poco esta profecía es mesiánica? Bueno, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Está hablando de Jesús. Pero mira, me impacta cómo dice, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Eso hicieron. Pero Dios sabía que era en cumplimiento de su palabra. Y Juan sigue destacando la deidad de Cristo, por eso añade tanta información. Y porque Juan escribe el Apocalipsis y Juan quiere que conozcamos esta guerra de estas bestias contra nosotros. Se burlaban de su reinado y no pudieron ver el reino de los cielos. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Pilato no hallaba qué hacer. Pilato persiste una y otra vez en su inocencia. Versículo 5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí al hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucificadle, crucificadle. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. No hallaba cómo hacerle. La unión de estas dos bestias es una unión ilícita basada en el engaño y traición y mentira. No es como la unión de Cristo y la iglesia. No se ponen de acuerdo. No se sabe quién manda a quién. ¿Ves cómo están? Peleando. Y mira lo que dice la palabra de Dios acerca de esta unión de estas bestias. Apocalipsis 17:18. Y la mujer, la falsa religión que has visto, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Aparentemente ella reina sobre los reyes de la tierra. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 17:3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Una unión ilícita basada en la fornicación. Apocalipsis 17:12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Aquí estamos viendo a Herodes y a Pilato. Estos 10 reyes representan la sucesión de reinados que al mismo tiempo trabajan para el Tiberio, para el César. Todo tiene que ver con lo mismo. Dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelean contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Esta es la guerra. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Aquí estamos viendo una guerra de bestias. Me dijo también, las aguas que has visto, o sea, el pueblo, por eso le digo, la multitud, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por eso les digo que eso es el mar.
Ahí se sienta la ramera, no controla la falsa religión el mundo entero. ¡Wow! Estamos llenando el mundo del evangelio, de la prosperidad, de la ambición. Un evangelio terrenal basado en la mentira. Y los 10 cuernos que viste en la bestia están aborreciendo a la ramera. Fíjate que no son fieles. La están aborreciendo, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Cristo no hace eso con su iglesia. Pero estos son infieles. Esta es una parodia. Jamás van a perfeccionarse a la unión de Cristo y la iglesia. Versículo 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir. Ah, qué verdad tan grande, dijeron. Eso es verdad. Dice, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Paradójicamente fue por esa ley que Cristo murió, ya que la ley nos condena y Él vino a salvarnos. Él vino a salvarnos. ¿Ves que Juan cómo sigue diciendo? ¿Por qué Juan continúa con este juicio? Porque dice Juan, una y otra vez está haciendo la voluntad de Dios. Una y otra vez Cristo está demostrando que es soberano. Su deidad está por todos lados. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por esa ley murió. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por esa ley murió. Fue en cumplimiento de esa ley que padeció el justo por los injustos, violadores del pacto. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, por esa ley que nos condenaba. El justo por los injustos. Eso es lo que vemos ahí. Cristo por Barrabás. O Barrabás por Cristo. Es lo que vemos aquí. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Versículo 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. De por sí estaba espantado. Cada vez se espantaba más. Más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Hay veces que debido a nuestra condición es mejor callar, y Él hizo eso por nosotros. Vemos a lo largo del evangelio a Jesucristo callándole una y otra vez la boca a los falsos religiosos. Acuérdense, cada vez que lo querían acusar, los despedazaba. Siempre les ganaba, pero aquí se calla. Aquí enmudece. Isaías 53 dice: 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El que nunca se dejaba, aquí se cayó. ¿Y sabes por qué? Porque ¿de qué se defendía? Si estaba cargando con el pecado de nosotros. ¿Cómo podía defenderse ahora? Él se defendía cuando podía, y lo hacía con justicia. Pero el santo justo nunca deja de ser justo. No podía hablar por nuestros pecados. Versículo 10. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Aquí vemos otra vez, uno para ahí y otro para acá. ¿Quién lo entregó? La falsa religión. Y aquí tenemos a Pilato, las dos bestias, aventando para allá y para acá la bolita. Juan 10:18 dice: nadie me quita la vida, dice Cristo, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Herodes, tú no tendrías poder sobre mí si no se te hubiera dado. Eres una pieza más en este ajedrez que mueve mi Padre. Otra característica del anticristo vemos en Pilato: aún se engrandece contra el príncipe de los ejércitos. Aquí vemos a Herodes: ¿sabes que tengo poder? Se está engrandeciendo contra el príncipe de los ejércitos, contra el Dios, se está engrandeciendo. Dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Es otra característica del anticristo. Y vemos que también el dragón se le dio autoridad, y a su vez da su autoridad a la bestia, el anticristo. Vemos cómo está subordinada la autoridad de Pilato, igual que la de Cristo. Cristo se somete al Padre, ¿verdad? En obediencia. El Espíritu Santo está subordinado a Cristo. Hay esa forma de autoridad. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el dragón,
la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este es el dragón, este es el diablo, el mismo diablo que parodea al Padre. Dice, si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. O sea, si a Cristo lo mataron, si a Cristo le hicieron esto, ¿qué no harán con nosotros? El resto de su descendencia. Aquí la autoridad de Pilato, que es Tiberio César, que era el César, el mismo anticristo. Apocalipsis 13:2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, óiganlo bien, el dragón, la serpiente antigua llamada el diablo y Satanás, el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. ¿Ves cómo está la subordinación? El dragón, que es la serpiente antigua llamada el diablo, padoreando al Padre, le dio el poder a la segunda bestia, el anticristo, que es el falso Cristo, ¿verdad? Le da el poder y autoridad. Versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, fíjense esto, no eres amigo de César. No eres amigo de César, del rey, del mero anticristo, del anticristo. No eres amigo de César. Todo lo que se hace, todo el que se hace rey, a César se opone. ¿Ve hasta dónde llegaron? El reinado de Satanás siempre se opone al reinado de Cristo. Los líderes religiosos preferían ser amigos del César, anticristo, que de Cristo. Entonces Pilato, oyendo esto, se llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Y ellos ya tenían su rey, Satanás. Mira lo que dice el versículo 15. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. ¿Para quién trabaja la primera bestia? La bestia terrestre. Para la bestia del mar, para el anticristo. Son uno solo. ¿Ves cómo dice? No tenemos más rey que al César. Fíjate lo que dice la falsa religión. No tenemos más rey que al anticristo. Eso es lo que le están diciendo. ¿Ves cómo el Apocalipsis no está peleado con el resto de la Escritura? ¿Sabes que nadie, ninguno que predica esta parte habla así? ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis no lo toques. Es decir, déjalo. Cae puras controversias. No trae controversias. El libro de Apocalipsis lo interpretamos como lo interpretó Cristo y los apóstoles. Juan mismo escribió este evangelio. Juan mismo escribe las epístolas y el Apocalipsis. Es lo mismo. Aquí está, nos está ilustrando perfectamente este poder satánico. Miremos hasta dónde llegaron. Mateo 27, 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy de la sangre del justo, de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Juan no escribe esto, lo traje de Pilato, de Mateo. Estoy combinando los 4 evangelios en esta historia, por eso se me hace un poquito más complicado, porque tengo que ir con los 4. Respondiendo, todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo soltado a Jesús lo entregó para ser crucificado. Cuando yo oía esto, te digo, se sentía tan feo que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Conociendo la historia de Israel, sabemos cuánto le ha dolido haber dicho esto. Cuánta sangre han derramado los israelitas en la historia. Cuántos enemigos les ha levantado Dios para que los golpeen a sus hijos. Lanzaron una maldición contra sus hijos. Pero por otra parte, hermanos, por otra parte, paradójicamente, eso era verdad. Porque ese pueblo que estaba allí gritando representaba al pueblo de Dios. Era Israel. Israel era el pueblo de Dios. Pero de ese mismo pueblo había un pueblo escogido por gracia y había un pueblo que seguía al anticristo. Así que
esa sangre que ellos decían caiga sobre nosotros, realmente cayó sobre muchos de ellos para salvación. Para salvación, porque cuando vemos que Pedro predica y se salvan 3,000 personas y luego adelante dice que realmente ya el número de la iglesia era de no menos de 5,000 varones. Así que imagínate, 5,000 varones, estás hablando de una iglesia ya de miles de personas. Y muchos de ellos estuvieron ahí en esa multitud. Cuando Cristo gritaba, cuando dijeron que tu sangre caiga sobre nosotros, ¿te imaginas qué terror sentía? ¿Qué dijimos? Y este Dios tan amoroso es precisamente esta sangre la que nos purifica y nos salva y nos limpia de pecado. Hacían la voluntad de Dios haciendo su maldad tan grande, como siempre lo hemos visto. Mira lo que dice Hebreos 10:28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecéis el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmundo la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia. No tuvieron problema en gritar eso. A vuestro rey he de crucificar, respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Al no entender el lenguaje de Cristo, quedaba más que evidenciado que su padre era el diablo y su reino basado en la mentira. Juan 8:43 nos lo había dicho. Porque no entendéis mi lenguaje. Ellos nunca entendieron a Cristo. Porque no podéis escuchar mi palabra. Nunca la pudieron escuchar. Vosotros, le dice a ellos, a los líderes religiosos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y eso es lo que están haciendo. Dice, él ha sido homicida desde el principio y es lo que están haciendo, matando a Cristo, al Señor de gloria. Y no han permanecido en la verdad porque su reino está basado en mentiras. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque él es el mentiroso y padre de mentira. Este es el reino basado en mentiras y en crímenes, en asesinos. Y a mí porque digo la verdad no me creen. ¿Ves lo que enfrentó Cristo? Esto es el juicio que enfrentó Cristo, tan grande. El César no es otra cosa que el anticristo falso, el anticristo que es el Cristo falso. La bestia que sube del mar de Apocalipsis 13 es el anticristo, que aquí equivale al imperio romano. Pero esta bestia religiosa trabaja totalmente para él, para el dragón. En otras palabras, están unidos por conveniencia mutua. Apocalipsis 13:11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Otra vez aquí lo vemos, bien unidas en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Vemos la unidad, la falsa religión unida con el Cristo falso, con el reinado falso. El anticristo parodea el reinado de Cristo. Por eso se hace un rey. Se hace un rey. Versículo 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Él fue entregado por nuestras transgresiones. Y irónicamente dice, así que él fue entregado. Vemos Romanos 25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La realidad por la que fue entregado fue por nuestras transgresiones. Y aquí vemos nosotros que dice, así que entonces le entregó a ellos. No Herodes, todo Dios tenía control. Él fue entregado por nuestras transgresiones, no porque tú quisiste, aunque tú lo entregaste, pero estabas haciendo la voluntad de nuestro Dios. Y le llevaron a muerte. Lo que veremos en los próximos mensajes es su crucifixión, en lo que sigue. Así que hasta aquí estamos hablando de los 3 juicios. Hasta aquí, ¿qué es lo que hemos visto? Les quiero ilustrar rápidamente. Dice, ¿por qué Juan, como ningún otro evangelio, alarga tanto el juicio de Cristo ante Pilato? Ya vieron cómo se alargó. Bueno, voy a ilustrar con el Antiguo Testamento, con la maqueta de las ilustraciones. Mira, Daniel 7, versículo 2. Ahora que ya conocen cómo ocurrió todo esto, todo Dios se lo dijo a su santo siervo Daniel en esta profecía. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Qué estamos viendo? Los 4 imperios. ¿Combatían dónde? ¿Quién es el campo? La gente, la multitud en el gran mar. Dice,
Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. O sea, el campo de la guerra, estamos en una guerra cósmica. Satanás está peleando constantemente con Cristo. Estas 4 bestias, estos 4 poderes, dice, ahí estaban, combatiendo en el mar. Vemos, la primera era como león, la segunda era semejante a un oso. ¿Qué vemos? Babilonia, Nabucodonosor, la segunda semejante a un oso, estamos hablando de Medo-Persa, y la tercera semejante a un leopardo, los griegos, el imperio griego. Dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia. Esta es la peor, el imperio romano, espantosa y terrible. Fíjate cómo este santo siervo, miles de años atrás, mira lo que miraba, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sombras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, porque ésta se atrevió a matar al Dios encarnado. Es la peor, el imperio romano. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. ¿Ves? Hay que ser interpretado. Y acá estamos viendo el cumplimiento de todas esas cosas que estamos viendo. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Hermanos, no estoy inventando nada. Son reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirá el reino los santos del Altísimo, el reino de los cielos, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Es ese reino que estuvo hablando ahorita Javier. Para siempre. Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Eso es lo que estamos viendo. Durante lo que siguió después de ahí, fue una matanza del imperio romano contra los creyentes, contra los santos. Una matanza por donde quiera, después por la iglesia católica. Tanto el imperio romano como la iglesia católica no deja de ser la misma cosa, es el anticristo, operando en sus 2 bestias, una para la otra. La iglesia católica, cuando mataba y perseguía, estaba trabajando para el anticristo. Igual que la persecución que hicieron los César, era igual, era lo mismo. Hacer guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Bendito Dios. Dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Daniel vio todo esto, todo lo que iba a ocurrir, lo que está haciendo el imperio romano. Dice, estos son los bandos involucrados en esta guerra cósmica. Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón, Satanás, la serpiente antigua llamada el diablo, mejor ya ni digo, imitando al Padre. Dice, y de la boca de la bestia, la que sube del mar, imitando al Hijo, al anticristo, o al falso Cristo. Y de la boca del falso profeta, imitando a la religión verdadera, al Espíritu Santo. 3 espíritus inmundos a manera de rana. Es un reino espiritual que se está combatiendo en el gran mar, que somos el pueblo todo el tiempo. Es esta guerra que se ganó y que Cristo la ganó. ¿Ves lo que realmente ocurrió en la cruz, hermano? ¿Ves lo que realmente ocurrió en la cruz? No es esa historia tan bonita que quieres ver. Esta obra de Cristo en su obediencia pasiva es lo que logró la salvación de nosotros. Vamos a dar 3 aplicaciones rápidas para concluir. La falsa religión predica, pero te llevará al infierno. Eso es lo que hicieron ellos. Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra. Son incansables en las cruzadas. Son incansables para ser un prosélito, o sea, un convertido. Y una vez hecho, lo haces 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Hermanos, cuidado, porque también la falsa religión predica y son más incansables que nosotros. Y la doctrina lo confirma, Gálatas 1:8, más si uno de nosotros, un apóstol de Dios, un ángel del cielo, no caído del cielo, os anunciase otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. ¿Ves? Que la falsa religión predica. Pablo advierte de eso.
Segunda aplicación. El anticristo siempre negará al Padre y al Hijo, porque se opone a Dios y a todos los santos. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, dice el apóstol Pablo, interpretando esta doctrina, porque no vendrá, hablando del anticristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste al hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordás que cuando yo estaba con vosotros os lo decía? Se sentaba en el lugar de Dios. El anticristo predica en los púlpitos, está en las iglesias predicando el evangelio, pero torcido. Un evangelio terrenal, un evangelio que tiene como mira la tierra y a Cristo como su sirviente. Recuerde, iglesia, este falso Cristo es el peor ídolo. Primera de Juan 21, hijitos, guardados de los ídolos. Hablando él del anticristo, el peor de todos, el Cristo falso. Tercera aplicación. Las muchas aguas, el mundo, guiado por el anticristo y el falso profeta, son enemigos de Dios. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. Aquí está el reino de Satanás, centrado en esta tierra. Por eso nos advierte la palabra de Dios, nuestro reino está en otro lado. Somos peregrinos en esta tierra. Al no creyente, creas o no, estamos en una gran guerra cósmica de dimensiones espirituales y solo hay dos reyes. ¿A cuál perteneces? Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Solo hay dos reyes. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Aquí dice, no como Caín, que era del maligno, era del otro rey, y mató a su hermano, que era del reino de Cristo. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, las de su hermano justas. Esto es lo que está, te guste o no. Estamos ante una guerra, estamos ante dos reyes. Escoge ser, que tu rey sea el rey terrenal, que te guía a todo lo terrenal, o nuestro rey que nos guía al cielo y a la vida eterna y a todo lo bueno que hay. No nos dejemos engañar. Esta obra de Cristo la hizo en obediencia para redimirnos de nuestros pecados. La doctrina la tienen en lo que estamos viendo con el pastor Javier. Esa es la doctrina, pero aquí tenemos el hecho histórico, hermanos. El hecho histórico conectado con la doctrina, el cumplimiento de esas profecías. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, oh santo Dios, por Cristo Jesús, oh Padre bendito, por este santo, obediente Cristo, que vino a hacer posible nuestra salvación mediante pagar por nosotros el delito de pecado, ser crucificado y entregarnos un documento que nos garantice el cielo. Esa acta de inocencia, Señor, esa acta de justicia que nos lleva al cielo, con la cual vamos a poder entrar al reino glorioso de los cielos. Gracias por Cristo Jesús, por su obra de amor. Gracias por nuestros hermanos en Cristo, por tu santa palabra. Recibe las acciones de gracia, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.